Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 21. Entre ustedes no es así. Llamándoles junto a él, Jesús les dijo: Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Marcos 10, 42 al 43. Bueno, vamos a orar al Señor para iniciar este devocional y luego dar lugar a quien vaya a leer, a hacer la lectura del día de hoy. Así que oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchas gracias te damos en este buen momento en el cual nos concede, Señor, eh, el permiso de acercarnos delante de tu presencia por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien solo y únicamente solo Él podemos acercarnos ante ti, Señor. No es por nadie más, no es por un pastor, no es por nuestras buenas obras, es por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, aquel que cargó con nuestros pecados, aquel que derramó su sangre para que hoy pudiésemos ser aceptos en Él delante de ti, oh Dios, para que hoy pudiésemos ser llamados hijos tuyos, para que hoy nosotros pudiésemos llamarte Padre nuestro. Gracias, Señor, te damos por este buen momento, por esas nuevas misericordias que nos has concedido y que nos concedes cada mañana, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos, bendito Redentor, el poder juntos, Señor, desde la distancia, desde la lejanía, Señor, aunque no estamos unidos físicamente, podemos estar unánimes, en armonía, Señor, elevando nuestras oraciones juntos, Señor, presentando nuestra vida juntos y desde la lejanía, aun cuando juntos con nuestros cónyuges o con nuestras familias, Señor, juntos ahí desde la distancia, unánimes, podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia. Podemos acercarnos con toda libertad, como dice tu palabra, por la sangre de Jesucristo, podemos entrar ante el lugar santísimo. No ese lugar santísimo que era parte de ese tabernáculo hecho por mano de hombres, sino literalmente al lugar santísimo, a tu presencia, Señor. Por eso estas oraciones no pueden ser elevadas a la ligera, por eso deben ser hechas con toda reverencia, porque es sin duda alguna estar delante de tu santa presencia, de tu pura presencia, Señor. Y por eso, sin duda alguna, nuestras vidas son privilegiadas al permitirnos estar delante de ti. Somos inmerecidamente privilegiados al poder elevar una oración, Señor. Tan solo un suspiro que podamos presentar con tu nombre en nuestras mentes, en nuestros corazones o incluso en nuestros labios, Señor, es un privilegio inmerecido que tenemos, que se nos concede el poder acercarnos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, y por lo tanto también, Señor, te pedimos perdón. Elevamos oración de penitencia ante ti, Señor, reconociendo nuestros pecados, porque a veces los pasamos por alto, Señor. Pasamos por alto nuestros pecados, los ignoramos, vamos a nuestro lecho de descanso, pasamos por alto lo que hicimos, lo que vimos, Señor, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos en forma pecaminosa, Señor, y como si nada hubiese pasado, Señor, vamos a descansar, a dormir y nos tuvimos delante de tu presencia reconociendo esos pecados, sea como hayan sido, aun cuando hayan sido demasiado leves, al punto de ser insignificantes, Señor, como si eso no nos hubiese manchado ante ti, como si eso no te hubiese ofendido, Señor, como si por esos pecados tu Hijo no tuviese que haber ido a la cruz para morir por ellos y santificarnos por causa de ellos. Y por eso perdónanos, Señor. Perdónanos a veces por ser tan negligentes,
ante esos momentos, ante esos pecados, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, también aún esos pecados que para el mundo son insignificantes, tal vez ni siquiera pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, también ante ellos tener celo tuyo, actuar en santidad, Señor, y detenerlo, rechazarlo de nosotros, Señor, porque queremos, aún en nuestra imperfección, Señor, aún en nuestra debilidad humana, queremos al máximo procurar la santidad de nuestra vida, Señor, y ser reverentes ante ti, Señor, que aunque sin duda alguna eres un Padre misericordioso y de toda consolación, Señor, comprensivo con nuestras debilidades, no por eso, Señor, hemos de actuar pecaminosamente aún en esas cosas mínimas, Señor, sino que hemos de esforzarnos en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, para agradarte en todo, Señor, hasta en lo más mínimo, agradarte en todo, Señor, llevar fruto en toda buena obra, aún en lo más pequeño, en lo diminuto, tal vez en lo que otros no observan, pero que sin duda alguna tú sí estás observando. Así que aquí está nuestra vida, Señor. Te pedimos que en la dirección que nos va a llevar a cabo el pastor Yesid en este devocional, pues podamos ser edificados, confrontados, Señor, enriquecidos, y que podamos actuar de una mejor manera, Señor, la cual tiene que ver con el vivir, el actuar y el caminar para gloria y honra de tu nombre, siendo dirigidos por tu Santo Espíritu. Te agradecemos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si alguien va a dirigir la lectura del devocional, puede levantar la mano ahí para que haga la lectura, que hoy está bajo el título Entre ustedes no es así. Muy confrontante y pues excelente para recordar. Ahí está mi hermana Chichi, dale la lectura. Febrero 21. Entre ustedes no es así. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Marcos 10, del 42 al 43. Una de las grandes mentiras en casi cada generación es que el pueblo de Dios alcanza mejor a sus vecinos inconversos si se ven, se oyen, actúan y viven lo más parecido a ellos posible. El Nuevo Testamento no apoya esto, tampoco la historia de la Iglesia. En cambio, la historia expone lo que la Biblia enseña, es decir, que el pueblo de Dios siempre es más efectivo en una cultura extranjera cuando, tanto por su vida como por su estilo de vivirla, son claramente contraculturales. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Justo antes de estas palabras de Jesús, Santiago y Juan, los hijos del trueno, fueron a pedir a Jesús un favor. Querían lugares de honor en su reino. Marcos 10, del 35 al 45. Sin embargo, este deseo no surgió por lealtad a Jesús, sino por ambición pura, similar a la de los gobernantes romanos durante aquel tiempo, que solo buscaban su propia exaltación. Jesús no suavizó su respuesta, su lenguaje fue radical. Los discípulos eran seguidores suyos y como tales debían ser diferentes. Ellos necesitaban entender que en el reino de Dios el camino hacia arriba es, de hecho, hacia abajo. El honor se encuentra en darlo, no en recibirlo. La grandeza se demuestra en servir, no en ser servido. El mayor ejemplo de este principio es Jesús mismo, quien no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Esto es un reto, porque vivimos en una cultura preocupada con la autoestima, la autoexaltación y la posición que uno crea para sí mismo. No obstante, si profesamos ser seguidores de Jesús, sus palabras aquí nos recuerdan que no debemos ser marcados por la cultura, sino por Él.
Tendemos a tener una preocupación enfermiza con ser considerados importantes intelectualmente, sensatos y aceptados socialmente. ¿Cuándo ha sido esta una estrategia efectiva para la obra del Evangelio? La elección es clara: o hacemos lo que Jesús dice u obedecemos lo que la cultura dice. No debemos rebajar la fuerza de las palabras de Jesús ni la escala de su reto. Sin embargo, tampoco debemos perder la esperanza, porque podemos encontrar aliento en que Juan eventualmente lo entendió. Cerca del final de su vida, escribió: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Escucha esta palabra de gracia incómoda: entre ustedes no es así. Y confórmate a la imagen de Jesús. Disponte a entregar tus derechos y tu reputación en servicio y en amor. Filipenses 2, del 1 al 11. Listo, vamos a meditar entonces en este devocional que nos da la palabra del Señor. Mucho tema que hay aquí en este devocional, en este pasaje del Evangelio de Marcos, que nos invita a reflexionar, nos exhorta y nos anima, por lo tanto. ¿Cómo podemos comenzar a reflexionar esto? Por el comienzo, como decimos nosotros, hermanos. El corazón, nuestro corazón, como nos lo enseña la Escritura, alberga aún nosotros siendo cristianos, alberga aún camufladamente muchos pensamientos, pecados, maldad. Todavía tenemos intenciones. Y en muchas ocasiones, debido a nuestra naturaleza aún todavía pecaminosa, ¿cierto? Les permitimos charlar con nosotros en muchas ocasiones. Y cuando eso sucede, estamos contaminando nuestras habitaciones, digámoslo así, con esa deplorable sociedad que es el pecado. Y la Escritura nos invita: ¿hasta cuándo? Como que si el Señor nos estuviera diciendo ¿hasta cuándo? Y dice el Señor esa frase tan hermosa aquí en estas líneas del Evangelio de Marcos: entre vosotros no es así. Entre nosotros, entre ustedes, no debe ser así. Nos dice el Señor de entrada aquí en el inicio. Nos dice la Escritura entonces que entre los seguidores del Señor Jesús, sus discípulos, no debe haber este tipo de actitudes, que ya vamos a meditar un poco lo que está allí implícitamente, ese tipo de actitudes, deseos que son, como lo sabemos, de la carne, pecaminosos. ¿Y qué tipo de deseos describe aquí el Evangelio? El querer brillar, podemos llamarlo de muchas maneras, querer ser reconocidos, querer tener y recibir toda la autoridad, sobresalir por encima de y a lo que cueste. Todo este tipo de actitudes, intenciones, sueños, etcétera, deben ser combatidas por el Hijo de Dios. Deben ser reconocidas y deben ser llevadas en oración y en arrepentimiento a los pies del Señor, porque es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Ustedes no debe ser así. Pero aquí hay algo bien interesante, hermanos, y voy a usar una palabra con todo respeto. Lo triste de esto es que esto está infiltrado y está en la iglesia. Está en la iglesia también. O sea, no somos ajenos, incluso la iglesia, a este tipo de situaciones. ¿Cuáles actitudes que están aquí enseñadas en la palabra? Anhelar los primeros lugares y tener autoridad. Una de nuestras luchas que nosotros tenemos en nuestra carne, hombres y mujeres, es estar sometidos a una autoridad. Estar siempre rindiendo cuentas, tener que rendir cuentas, obedecer, hacer caso, atender, etcétera. Esa es una lucha nuestra. Nuestra carne no le gusta eso. Nosotros no queremos que nada se nos diga, que nada se nos dirija, porque siempre tenemos la razón.
y yo por qué tengo, y yo por qué, y el yo por qué, que es el lenguaje que muchas veces usamos. Y vuelvo y repito, amados hermanos, esto no es únicamente para el mundo, es más. Permítame, abro un paréntesis, recordemos que el Evangelio son buenas nuevas para los hijos de Dios. Entonces, todas estas exhortaciones que hay aquí es para los cristianos, ¿sí? Esto es para los hijos de Dios, para que crezcamos, para que seamos corregidos, para que crezcamos en santidad, en pureza, en obediencia. O sea que esto es para nosotros, esto no es para el inconverso, el impío que aún está muerto y que no ve, entiende ni le interesa este tipo de temas. Esto es para nosotros, por lo tanto. Entonces, es bien interesante tener como punto de partida y recordar siempre esto. Las buenas nuevas son para los hijos de Dios. Muy bien. Retomemos aquí entonces. Anhelar los primeros lugares y tener autoridad. Ahora, ¿es malo la autoridad? No, la autoridad no es mala. Es más, sabemos que Dios las escrituras son nuestra fuente de autoridad. Y siempre nosotros, yo comparto con mis hermanos, siempre tendremos una autoridad por encima de nosotros, a quien tenemos que rendir cuentas, someternos, porque eso es lo que nos enseña la escritura. Lo malo no es la autoridad, lo malo es las intenciones pecaminosas para los cuales lo que hacen con la autoridad quienes han recibido esa autoridad y el anhelar querer tener esa autoridad con segundas intenciones. Allí es donde radica el problema y eso lo estaremos mirando aquí en un momento. Según Marcos, Jesús describe a esos monarcas, como leemos allí en el pasaje, o sea, a esos gobernantes de aquella época, ¿verdad? Esos reyes, etcétera, los así llamados gobernantes, o los que tienen reputación de ser, o los que se supone que son. Es muy posible y por lo tanto podemos decir que las palabras del maestro aquí, que nos revela Marcos, tengan aquí un tinte algo irónico y no se me asuste por esa palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque Jesús dice en otras palabras, aquí implícita lo siguiente: si los que ostentan la autoridad gobernaran sabiamente, todo andaría bien, pero no. Una vez llegados a esa cúspide, a esos lugares de honor, a esos lugares de autoridad, de poder, solo piensan en sí mismos, de modo que hacen que sus súbditos, ¿cierto?, quienes están bajo su cargo, se descorazonen bajo el abrumador peso de su poder. Y eso vemos que sucedía en aquella época y la situación no ha cambiado mucho. La interpretación de por qué podemos, se puede decir, y vemos un tinte irónico, está apoyada en un sentido por un pasaje paralelo en Lucas 22:25. Lucas 22:25, el Evangelio de Lucas dice: y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Miren aquí la palabra clave para esto. Se señorean sobre sus súbditos, ¿verdad? Pero mientras hacen esto, también desean que los que están bajo su autoridad crean que su mayor preocupación son los intereses de sus gobernados. Y aquí es donde está la trampa, la mentira, el engaño, la sutileza de la maldad del hombre, ¿sí? Brillan, aparentan ser, pero realmente por dentro hay otras cosas y lo que están haciendo es totalmente contrario. Entonces es interesante la profundidad que tiene este tema. Las palabras, por lo tanto, de Jesús eran una verdad muy oportuna para su tiempo, allá en ese instante, y trasciende la historia, hermanos, porque vuelvo y digo, la situación no ha cambiado. Las cosas, podemos decir, siguen tal cual, porque es de continuo aún en el corazón del hombre toda intención de maldad. Han sido verdad desde entonces y son relevantes en toda época. La situación, como lo dije hace un momento, hermanos, y esto es lo más triste, no ha cambiado y llegó a infiltrarse incluso en la iglesia y está en la iglesia muy camufladamente.
está infiltrada. Se puede hallar abundante evidencia de esto en el contexto secular, digámoslo así, en lo que hacen con algunos gobernantes cuando construyen monumentos, las imágenes que colocan en monedas, en libros de historia, etcétera, etcétera, donde le dan brillo a estas personas, a estos personajes, y les otorgan títulos y han adoptado seudónimos, etcétera, como Salvador, benefactor, protector, y hay un término muy de moda de caudillos, libertadores. Aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, tenemos un seudónimo para un personaje que le llamamos el libertador de América, etcétera, etcétera. Es increíble todo lo que podemos meditar en este sentido, pero detrás de todas esas actitudes, de todos esos títulos y todos esos nombres, hay una gran cantidad de intenciones que cuando uno las medita en la profundidad del Evangelio realmente le causa a uno escozor. Ahora miremos aquí en la iglesia. En la iglesia hoy en día, como lo estamos meditando, vemos también cómo se infiltró cuando vemos el caso de pastores, ¿cierto? Apóstoles, profetas y muchas de estas figuras contemporáneas que hoy están en la iglesia reclamando toda la autoridad absoluta y hasta el orden legislativo, una autoridad de tipo legislativo, hasta allá han llegado en ese extremo y andan dando discursos donde ellos sostienen que están recibiendo nuevas palabras y nuevas revelaciones, y con este tipo de mensajes están ganándose esas posiciones ante quienes los escuchan, ¿cierto? Quienes les acompañan en las iglesias. Y realmente cuando nosotros vemos en profundidad lo que están pasando, se han convertido incluso en déspotas, tiranos, maltratadores, y llegan a ser en esos, como lo dice el hermano Jorge Atienza, unas palabras que dijo alguna vez que le escuché en un seminario en Armenia, se convierten en capos de la fe, porque caen en este tipo de actitudes, y lo que realmente convierten es el evangelio y a la iglesia y sus cargos donde ellos han llegado es con otras intenciones totalmente. Que nos enseña el evangelio y nos invita a meditar, hermanos, buscar la propia exaltación, por lo tanto no está permitido en el reino de Dios y no es para los que estamos y anhelamos y vamos a llegar al reino de Dios. No está permitido. Dios lo dice, Cristo lo está enseñando aquí. Toda la gloria, toda la autoridad la tiene es nuestro Señor. La autoridad absoluta, la autoridad, sí, no hay otra palabra, de la iglesia la tiene es Jesucristo. Nadie tiene un poder legislativo en la iglesia, eso lo tiene el Señor. Cristo es el único que legisla en su iglesia, ya lo hizo y nos dejó su palabra, y la palabra es la fuente de autoridad de la iglesia. Por lo tanto, pastores, diáconos y miembros de la iglesia estamos sometidos a la autoridad de la palabra. Buscar la propia exaltación, hermanos, fue algo que hizo ese personaje en la eternidad pasada. Recordemos ello, para que miremos de dónde trasciende esto, esta maldad. Y ya sabemos de qué personaje hablamos. Un día cuando él estaba en la casa del Padre en esa eternidad pasada, y que eso nos lo describe Isaías 14 y Ezequiel 28. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Y el verso 14 dice allí en Isaías, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Anheló ser exaltado, anheló tener ese mismo rango de autoridad, de reconocimiento y que se le adorara. Todo lo que hubo en el corazón de este ser. ¿Saben de quién estamos hablando? Igual lo dice en un pasaje paralelo, Ezequiel 28. Eso, esta actitud, esta intención, como lo sabemos y lo hemos aprendido en las Escrituras, eso lo llevó a llenarse, entre otras cosas, de orgullo, de vanagloria, y lo condujo a esa rebeldía
ese pecado. Por lo tanto, hermanos, de querer hacer esto también con estas intenciones, podemos decirlo, eso es satánico, eso es de origen diabólico. Es un pecado muy horrendo y que así como a él le costó ser expulsado del cielo, de la casa de Dios en esa eternidad pasada, como lo dijo el Señor Jesús, yo lo vi caer. Esto es muy importante recordarlo, porque querer ser como, anhelar ser como, llegar a ese lugar que a mí no me corresponde, produjo en nosotros aquel día que fuéramos también expulsados del reino. Produjo el mismo resultado ese día en que fuimos tentados. Nos tentó sutilmente ese día en el Edén y caímos en la tentación. Porque nos dijo, recuerden las palabras de él, parafraseado lo que dicen las versiones. Sabe él que el día que él comen serán como él. Y nos costó la expulsión del reino. Cuando intento y anhelo ser reconocido como algo que no debo ser, lo mejor entonces es humillarme, hermanos, porque estoy cayendo en esa debilidad, estoy siendo tentado. ¿Qué está sucediendo en las iglesias con muchos hermanos, tristemente, en cuanto a este punto? Cuando no soy reconocido, lo mejor es ir. ¿Por qué? Argumentan palabras que tal vez hemos escuchado de hermanos que se han ido abandonando por esta situación, porque pueden haber muchas más situaciones. Hablamos de esta en particular. Lo mejor es irme, yo no sirvo, no se me valora, no importo, ya no se me ama aquí, ya no valgo, no se me tiene en cuenta, etcétera. Y muchos se han ido de la iglesia por argumentando cosas así, pero detrás de estos argumentos realmente hubo una intención distinta. Pero incluso debido a nuestra propia carne, a nuestro propio pecado, no lo reconocemos y no será reconocido, no lo manifestaremos. Nos falta el valor para decir la verdad. Lo vemos en el contexto entonces de este pasaje de Marcos, versículos atrás, y en el contexto de este pasaje de Marcos, del verso 42 al 43, está ese pasaje de la petición que hizo Jacobo y Juan al Señor, que lo conocemos muy bien. De esos versículos atrás, como Santiago y Juan, entre comillas, los hijos del trueno, fueron a pedir a Jesús un favor muy especial. ¿Qué de malo hay en que Santiago y Juan quisieran estar en un lugar especial allá al lado de Jesús? Tenían lugares de honor en su reino, en los principios humanos, ¿cierto? Pues se podría decir, pero ¿qué de malo hay? Y esa frase es muy común entre nosotros, pero ¿qué de malo hay? ¿Qué tiene de malo? Miren, Santiago y Juan aman tanto a su Señor, a su Salvador, que cuando llegue ese día quieren estar, es tanto el amor que tienen que quieren estar en ese lugar de honor al lado de él. ¿Tiene eso algo de malo? Interesante. Lo importante aquí para analizar es que este deseo, cuando miramos esto en profundidad con ese microscopio espiritual, podemos decir que no surgió por la lealtad a Jesús realmente, sino por pura ambición, como nos enseña el devocional. Una ambición que había en el corazón de ellos y que se alberga en el corazón del hombre, ¿cierto? Y con mucha más fuerza, digámoslo así, en el hombre natural, porque si aún nosotros siendo cristianos luchamos contra estos pecados, porque hay veces se nos puede chispotear, como dijo un personaje famoso en Latinoamérica. Imagínese el hombre natural, hermano, que no le importa y no conoce esta verdad y no ha sido convencido de esto que estamos meditando, sino nosotros luchamos con esto y hay veces nos resbalamos y nos sentimos mal, porque en la iglesia no se me dijo, no se me hizo, no se me reconoció. Muchas veces llegamos a sentirnos así y esa es nuestra lucha. Una ambición que aún tenemos albergada en el corazón y que permanece allí y es muy sutil y hay veces brincamos ese hilo y no nos hemos dado cuenta y hemos llegado a tener deseos también de hacer esto y aquello por tal motivo. Ambición, la ambición que el pecado, ¿cierto?, hace que aflore en nosotros. En aquel tiempo se manifestaban los gobernantes, Jesús es lo que les dice aquí en el Evangelio, en esos gobernantes romanos que buscaban su propia exaltación y se ha mantenido, vuelvo y digo, hasta nuestros días. Jesús, como lo vemos aquí en este pasaje, no fue condescendiente con ellos, ni tampoco se ahorró palabras claras para corregirlos.
tranquilo, fue muy directo, ¿cierto? Aquí Jesús deja bien claro, hermanos, para nosotros y nos recuerda hoy el devocional a todos sus seguidores verdaderos. Entre ustedes no es así, no debe ser así. ¿Qué nos dice Jesús en otras palabras? Ustedes deben ser diferentes. Si somos sus discípulos y estamos siendo formados como discípulos del Señor, debemos ser diferentes. Jesús nos dice, se debe ser diferente para ser un verdadero seguidor de Él. Esa palabra yo la tengo subrayada aquí en mi Biblia, en el Evangelio de Marcos, esa palabra de Jesús entre ustedes no es así. Yo no puedo, por lo tanto, amados hermanos, insistir, y hablo para que cada uno de nosotros hablemos con nuestro propio yo. Yo no puedo insistir con justificaciones vanas, continuar un estilo o forma de vida que revelen este tipo de comportamientos muy camufladamente. Hermanos, por lo tanto, debemos tener cuidado con nuestro testimonio de vida cristiana, tanto en la iglesia como en los contextos donde yo me muevo en este asunto. Porque somos libros abiertos, nunca olvidemos eso. Debemos entender, hermanos, nos está enseñando el Evangelio y el devocional en esta mañana, que en el reino de Dios, el camino hacia arriba que nos conduce al cielo, a la casa del Padre, es de hecho hacerlo evaluando nuestra posición y humillando nuestra cabeza, humillándonos y mirando hacia abajo para poder llegar arriba. Tenemos que mirar hacia abajo, doblegando nuestra carne, nuestro orgullo, todas estas actitudes que emanan de nuestra maldad, para que mirando hacia abajo, humillados, podamos caminar y llegar arriba. Eliminemos, por lo tanto, hermanos, dice el devocional esta mañana, aún cualquier vestigio, cualquier residuo que cada uno de nosotros debe reconocer, de toda forma de altivez, de orgullo, de prepotencia o de querer hacer este tipo de cosas que haya en nosotros. Si esta es una invitación a que cada uno se evalúe en forma personal. Esto que estamos permitiendo. Hermanos, Cristo nos enseñó en el Evangelio que la grandeza se encuentra en servir, no en ser servido, como dijo y ya conocemos ese pasaje. Yo vine a servir, yo vine a ser servido. Eso fue lo que hizo en su primera venida. Darlo todo es lo mejor. Es mejor dar que recibir, dice también el Evangelio. Siempre recordar esto, amados hermanos. Jesús dice que en el reino donde Él reina, la grandeza, por lo tanto, se obtiene siguiendo un curso de acción, que es exactamente lo opuesto del que sigue este mundo incrédulo. Es decir, el mundo va en una dirección con toda su cultura, con todas sus opiniones, con todas sus filosofías contemporáneas de maldad, etc. Y los hijos de Dios van en contrario. Vamos en contrario. Eso es lo que nos dice. Ustedes no deben caminar por donde caminan ellos. Buscar, nos recalca el devocional esta mañana una y otra vez, buscar nuestra propia exaltación. Por lo tanto, tengamos presentes, ha sido y es una tendencia pecaminosa del corazón, que emana de nuestra carne, y muchas veces somos tentados en ellos, hermanos. Y yo creo que aquí ninguno se escapa de en algún momento haber caído en este tipo de tentaciones. Yo creo que todos en algún momento hemos sido tentados en esto que estamos meditando, ¿cierto? Muchas veces, aún siendo ya cristianos, conocedores de esto, como lo dijo Pablo en esa porción en la carta a los Romanos, sabiendo, parafraseado, lo que no debo hacer muchas veces es lo que pasa. Miserable, ¿quién me librará? El devocional nos recuerda, hermanos, que la Biblia enseña que el pueblo de Dios es más efectivo, como lo dice allí en la página del devocional, cuando en una cultura extranjera, ¿cierto?, con su estilo de vida, somos totalmente contraculturales a él, para que Cristo sea glorificado, y eso es lo que enseña también 1 Pedro 2, versículo 11 y 12, que cita en la devoción. Nosotros no debemos amoldarnos a la cultura, a esta corriente de este pensamiento posmoderno, contemporáneo, que está lleno de
de maldad. Nosotros no debemos amoldearnos a ellos, ¿cierto? Nosotros estamos dirigidos por la palabra y por el Espíritu de Dios. Quien busque agradar al mundo, quien busque hacerse amigo del mundo, ya sabemos que nos dice Juan en su carta. Buscar la exaltación propia, siempre debemos tenerlo presente hoy. Es la tendencia del corazón del hombre natural, en su cultura y sin importar cuál sea esa cultura. Pero entre nosotros, una vez más, nos dice el Señor, no es así. Ahora, la pregunta, ¿hasta dónde me puedo y debo humillar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Y la Biblia es clara en lo que nos enseña del ejemplo que nos dio nuestro Señor y Salvador en Filipenses 2, del 6 al 8. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Filipenses 2, del 6 al 8. Sí, ¿quién levantó la mano, perdón? Dale, Marvi. Por hecho, miro si es hombre o mujer. No te estamos escuchando si estás hablando. Juan Pablo Gutiérrez también. Sí, ya lo tengo. ¿Lo leo? Dale, dale. Ok. Esta es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias, hermano. El devocional nos dice, tenemos una tendencia, por lo tanto, y debemos humillarnos hasta lo más bajo. Como lo dice allí en la carta a los Filipenses de Pablo, y mire hasta dónde se humilló el Señor, ¿cierto? El devocional nos dice que tenemos esa tendencia, esa preocupación enfermiza por ser grandes, por ser considerados importantes. Recordemos, eso fue lo que nos trajo ese día. Seréis como Dios nos dijo ese personaje. La cultura actual, junto con la psicología, hermanos, vive preocupada de la autoestima del hombre. Eso nos lo comenta también en la parte de abajo de devoción. Hoy en día, el problema que creen tener los seres humanos es una baja de autoestima. Y viven preocupados por mejorar el autoestima de las personas. ¿Cierto? Presentan, en conclusión, al hombre hoy en día las ciencias sociales posmodernas y en especial la psicología, con el respeto, si aquí entre ustedes hay alguien que tenga esa profesión de psicólogo, yo no tengo nada en contra de nadie, estoy meditando acerca de lo que es esa rama. Como dice el pastor David Barcelo, la psicología y la teología, un paréntesis aquí, es como el agua y el aceite, cierro allí el paréntesis. Entonces, retomando aquí, presentan hoy en día esas ciencias sociales y en especial esa, presentan al ser humano como alguien necesitado de elevar su autoestima, ¿cierto? Pobrecito el hombre. Y responsabilizan a de todas las situaciones que vive el hombre, y que nosotros le llamamos maldad, pero a ellos le tienen otro nombre dentro de ese campo, a las circunstancias y a la misma sociedad contemporánea. Pero nunca reconocen y utilizan eso es por culpa del pecado del hombre. El hombre es en toda parte, la pobre víctima de las circunstancias. De ahí conocemos una frase también muy popular que se perdió en nuestra cultura. Y desde tiempos atrás, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y esa frase es muy conocida y se extendió y continúa hasta hoy, la conocemos. No existe, por lo tanto, según las ciencias sociales, ¿cierto?, el pecado en el hombre. Solo es, lo que está sucediendo es, según ellos, es que el hombre actúa por la presión de las circunstancias, de las cosas externas que lo afectan.
y lo dañan y lo empujan a actuar, como lo vemos hoy, para buscar su beneficio, aunque no sea lo apropiado. Entonces, de acuerdo a eso, todo es relativo. Todo es relativo. El relativismo de esta posmodernidad. ¿Robar es malo? No, eso depende de, ¿cierto? ¿Hacer tal cosa es mala? No, eso depende de el relativismo que llamamos hoy en día. Nos preocupa, por lo tanto, el ser rechazados por la sociedad y por la cultura. Nos preocupa y vivimos pendientes de eso, aún como cristianos. Hermano, ¿y usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Es que a mi mamá no le gusta mucho y es que si voy cada 8 días me ponen problemas y mi familia y mi casa nos preocupa mucho el que dirán. Es que mis amigos y encontramos el argumento. Nos preocupa el ser rechazado por la sociedad y la cultura. Y la pregunta que nos podemos hacer en el contexto de este tema, este devocional, ¿cuándo ha sido esto la estrategia del Evangelio para que nosotros practiquemos esto? ¿Es la estrategia del Evangelio procurar agradar a la sociedad antes que procurar estar bien con la cultura antes que se nos olvida, o es bueno recordar esas palabras que están en el libro de los Hechos? Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No está en el libro de los Hechos. Nos tendrán de primeros en la sociedad por predicar el Evangelio, eso se nos prometió. Le caeremos bien a todo el mundo si hoy en día decimos que somos seguidores del Señor y que estamos siendo formados como discípulos de Jesucristo. Eso será una noticia de agrado para todos quienes están a su alrededor en todos los contextos en los cuales nos movemos. Pareciera que se nos olvidara hay veces porque nos preocupa eso y por eso abandonamos muchas de nuestras disciplinas espirituales y en la iglesia. Primera de Juan 3:3, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia, nos dijo el apóstol Juan, dice la escritura por medio de Juan. Primera de Juan 3:13, ese versículo tan hermoso que también encaja aquí, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. La gran mentira de hoy, recordémosla, le dije hace un momento, el hombre nace bueno, la sociedad lo corre. Los hombres son buenos. El problema es que actúa por las circunstancias. Me gusta mucho lo que dice también Jeremías 4:14 y sobre todo en la parte del pensamiento de Jeremías 4:14. Dice Jeremías 4:14, lava la maldad de tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. Y en la parte final dice el profeta, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Pensamientos de este tipo. No dice, ¿hasta cuándo permitirás ser víctima de las circunstancias? Jeremías no dijo eso. El profeta dijo, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? No, ¿hasta cuándo permitirás ser víctima de las circunstancias? Quiero traerles, hermanos, también un pensamiento, una frase de Thomas Godwin, un puritano que escribió y dejó grandes obras para la edificación del pueblo de Dios. En su texto, La vanidad de los pensamientos, ¿cierto? Dice él allí, entre otras cosas, aquello que se mueve dentro de la mente es llamado pensamientos. Cualquier cosa que se manifiesta hacia afuera en acciones se llaman obras. Así lo vemos en Génesis 6:5. Todo designio de los pensamientos, es decir, todo lo que la mente elabora dentro de sí misma, los propósitos, deseos, etcétera, son de continuo, como dijo Dios, solamente Thomas Wood. Tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado, como nos lo dice Jesús en Marcos, cuáles son las intenciones por las cuales estamos haciendo esto, estamos planeando hacer esto. Comparto yo aquí en mis hermanos, en la iglesia, en la vida, cuando vamos a hacer algo, hagámoslo como para el Señor, siempre recordando ello, no esperando ser reconocidos, no esperando que se nos dé brillo, no esperando eso acá, ¿cierto? Porque todo lo que hacemos es para el Señor. Si usted va a hacer algo en la iglesia, esperando reconocimiento y brillo, mejor no lo haga, que la gloria debe ser para Cristo, no para nosotros. Como lo dijo Pablo también en el capítulo 15 de Romanos, Pablo no se glorió en sí mismo, sino que Pablo dice parafraseado,
porque todo lo que he podido hacer es Cristo quien lo ha hecho en mí. Es Cristo el que lo ha hecho. No me glorío sino en Jesucristo, dijo Pablo en Romanos 15. No debemos rebajar, por lo tanto, digámoslo así, la fuerza de las palabras de Jesús en su evangelio. Nunca. Recordar siempre esto. El devocional nos invita, mis amados hermanos, a pensar y a evaluarnos hoy entonces en esto. ¿Qué es lo que anhelamos en nuestro corazón? Con sinceridad y de forma constante. ¿De qué manera realmente estoy siguiendo yo al Señor? No como lo desearon Jacobo y Juan. ¿De qué manera sigo yo al Señor? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el propósito realmente que yo tengo en mi corazón? ¿Cierto? ¿Qué es lo que anhelo con toda sinceridad? De verdad procuro siempre darle la honra a Cristo y todo el honor, o hay veces camufladamente voy por lo mío y por eso hay veces me he sentido mal. Por eso me he sentido mal. Cuando entendió, nos dice también el devocional, y cerca del final de su vida, ¿cierto? Escribió, y esta es una de las luchas, lo que escribe Juan allí en su carta, pero debemos hacerlo y poner en obra esta exhortación y enseñanza del Evangelio. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús nos advierte hoy en este devocional: entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así. Esta palabra que estamos hoy meditando en este devocional le incomoda a nuestra carne. Nuestra carne detesta esta palabra y lucha con nosotros. Lucha con nosotros. Nuestra carne nos va a decir: pero es que tú lo hiciste, pero usted fue el que trabajó, pero usted fue el que llevó, pero usted fue el que arregló la iglesia, pero usted fue el que hizo aquello y lo otro. Y en tu casa, en todas las áreas, nuestra carne nos está recordando constantemente eso. Y no se te está reconociendo, no te valora, ya no les importa, ya no te ama. Cualquier otro tipo de frases que tal vez en algún momento llegamos a pensar. Recordemos también lo que nos dice la Escritura cuando seamos tentados, amados hermanos, en este tema, en este asunto. Siervo inútil soy, aún debo ser el más pequeño y considerar a mi hermano siempre superior a mí. Eso es bien difícil para nosotros, hermanos. Todo debo hacerlo como para Él y debo humillarme. Y Él es quien reconocerá y juzgará un día todo lo que hace. Yo debo hacerlo todo como para Él realmente. Y esto debe ser de constante, porque para Él es la gloria. Y todo lo que yo debo hacerlo es para que Él sea glorificado. Entender el propósito de nuestra salvación. Vivir para la gloria de Él. Hacer todo para la gloria de Él. Vivamos entonces para su gloria, creciendo todos nosotros en esa unidad del amor, del compromiso con la gloria de Cristo, del compromiso de amarnos los unos a los otros, del compromiso de ver siempre a nuestro hermano como superior a nosotros, de ser servidores siempre, porque así como Él nos dio el ejemplo, así debemos serlo nosotros. Él lo dijo: imítenme a mí. Sean mansos y humildes, imitan el ese dado ejemplo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y a eso es que vamos a la iglesia. A eso es que nos proponemos nosotros hacer en la iglesia. Yo amo al Señor, ¿cómo lo demuestro? Amando a mi hermano. Yo sirvo al Señor, ¿cómo lo demuestro? Sirviendo a mi hermano. No hay otra manera, porque esas palabras, si no se evidencian por medio de esa práctica, de esa verdadera vida congregacional con el Señor, serían palabras vacías, palabras vacías. Vivamos entonces, reitero, para su gloria, creciendo todos nosotros juntos, en armonía, bien conectados. Si algo lo hacemos bien, si algo podemos hacer bien y lo hemos hecho bien, como nos lo recuerda Pablo en Romanos 15, es Él quien lo hace con su Espíritu. Es Él, porque de Él es la gloria, yo le digo a los hermanos. No sé si alguien tenga allí que decir hasta ahora, aportar.
Cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. ¿Alguien más levantó la mano? Me pareció ver allí. Fue por accidente, pastor. Ah, ya, mi hermana. Pastor, no sé cómo. Pero no, pastor, bueno, hago un aporte ahí pequeñito, pues, en lo que ha explicado en cuanto hoy el devocional, y es que debe de ser la esencia de nosotros, ¿no? El don de ese servicio de nosotros los unos para con los otros, pensaría en todas esas necesidades que a veces hay, que aun cuando a veces las sabemos, como que no lo hacemos, ¿cierto? Y que es un mandato del Señor que nos manda a que nos sirvamos los unos con los otros. Eso es como mi aporte, ¿no? Amén. Que lo estaba meditando acá. Amén, amén. Reitero una vez más para que de pronto no vaya a haber confusión. No es malo la autoridad y tener autoridad, porque Dios ha establecido las autoridades, ¿cierto? Y en todas las esferas Dios ha establecido un orden de autoridad para que todo funcione, y eso da orden. En la iglesia, los pastores, los ancianos, representan esa autoridad del Señor. Y así tiene que ser para que la iglesia esté ordenada, avance y funcione, usando esa palabra de nosotros. El problema es la intención y lo que estamos haciendo nosotros con esa autoridad, ¿cierto? ¿Con qué intención? Si no soy atento a eso, nos podemos desviar y hacer mal uso de la autoridad. Allí es donde está el problema, que eso es lo que estaba sucediendo en aquella época, y reitero, es lo que sucede. Y eso es en todas las esferas. Hay padres que son maltratadores, hacen mal uso de la autoridad, ¿sí? Gobernantes que son abusadores de la autoridad. Hermana Gladys. Lo que sucede es que la cultura hoy y generaciones anteriores nos enseñan que el hombre debe crecer en sí mismo, debe ser importante para él mismo, debe tener una autoestima alta, y eso nos lleva a envanecernos. Y es totalmente contraria, porque nuestro mismo Señor dice que debemos ser siervos. Entonces, en nuestra vida actual, en nuestra nueva vida, nos lleva a bajar, no a subir. Entonces allí es donde están todos los choques, porque deben derribarse toda altivez, toda prepotencia, todo cargo, todo lo que se ha recibido del mundo no sirve para nada cuando estamos en los caminos del Señor. Amén, hermana, así es. El problema del hombre no es la baja autoestima, por el contrario. El problema del hombre actual es de una demasiada alta autoestima. Eso es lo que dice la psicología. Pues le digo, sí, alguien levantó, Juan Pablo. Sí, es que hace unos años fui a una convención en una iglesia y dijeron algo que se me grabó, y me gusta cuando, bueno, simplemente supe que era parte del Señor, porque hay varios versículos, hay uno que lo respalda bastante, y bueno, la frase era, vamos más profundo, o sea, humillarnos más para ir cada vez más alto. Y el versículo es, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque a su debido tiempo Él los exaltará. Y sí, eso era. Amén, hermano, muchas gracias. Todos los que estamos compartiendo este devocional, hermanos, que desde nuestras esferas como padres, en nuestros trabajos o aún en la iglesia, si sabemos que en nuestras manos Dios nos ha encomendado una función, un trabajo, un cargo, donde hemos recibido una autoridad, hoy el devocional nos está invitando a que estemos atentos para que evaluemos cómo estamos haciendo
esa función, con qué intención del corazón estamos haciendo esa función, cómo lo hemos hecho, ¿cierto? Para que tengamos presente esto, hermanos, para que no vayamos a ir en contra de lo que hoy la palabra nos enseña. Hermano Nariño, tiene la manito levantada por allí. Prenda el micrófono, hermano Nariño, si quiere preguntar o aportar o comentar algo. Prenda el micrófono. Ponga el dedito ahí en el micrófono. ¿O es accidental? O accidental. Ahí lo prendió. Le escuchamos. ¿Puede hablar? Primeramente, darte las gracias, pastor, por ese mensaje tan hermoso y bello. También quiero decir de que nuestras responsabilidades somos nosotros y que nuestra negligencia, padres, que refleja en nuestras vidas, pues es que nos hace a veces llevar a fallar muchas veces, que debemos de ser responsables con nuestras vidas, porque pues, es propiedad de Dios y que a Él le pertenecen, y que debemos de ser transparentes en nuestros actos, tales como son, de ser transparentes ante Dios primeramente y luego a los hombres. Y reconozco que todo esto, las fallas de nosotros son nuestras negligencias. Somos negligentes, no sabiendo las cosas no las hacemos. Y eso es negligencia delante de Dios. Y prácticamente esto nos afecta muchas veces a nosotros por nuestra negligencia que somos, negligentes que somos. Amén, hermano. Amén, hermano. Hagamos entonces, hermanos, con sabiduría, en santidad, guiados por el Espíritu y por el Evangelio, buen uso de la autoridad que Dios nos ha concedido en las esferas en que estemos cada uno de nosotros. Glorifiquémoslo a Él en esa función, en esa tarea y ese trabajo que hagamos. Y pidamos perdón si nos hemos equivocado y hemos pecado en esto que hoy nos exhorta la devoción. Porque debemos glorificarle a Él, hermanos, y ser servidores que Él nos dio ayer. Y esa autoridad, ese trabajo que hacemos es para ser servidores, no para que nos sirvan ni nos rindan honores a nosotros. Toda la gloria es para Él y no para nosotros, para nosotros. Dios nos guíe en esa sabiduría para ello, para vivir una verdadera vida santa que le glorifica a Él y le agrada a Él. Busquemos esa sabiduría, mis hermanos. Muy bien, vamos a orar y no sé si hay notas ahorita para leer esa verdad. O la leemos de una vez, hermano David Torres Neira. Leámosla de una vez. Escribió ahí el hermano Carlos Vargas, dice: el mundo va en contravía con los principios divinos. El Señor Jesús dijo a sus discípulos. Hermana Estela, tienes el micrófono encendido. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: el que es más pequeño en la tierra será el más grande en el reino de los cielos, enseñándoles sobre el ministerio de servicio hacia nuestro prójimo. El mundo y su cultura actual da otro mensaje y la mayoría de nuestros gobernantes lo obedecen. Demandan atención y buscan ser exaltados y admirados entre nosotros. No debe ser así. Fue el ejemplo y consejo de nuestro Señor. La hermana María Alejandra dice: totalmente de acuerdo con la hermana Gladys, y añado: es odioso ver cómo se enseñorean los gobernantes, tanto más lo es que un hijo de Dios haga esto, pecando contra el Señor y su prójimo. Es triste, así es. Amén. El mundo dice: cree en ti, llegarás lejos. Eres víctima de la sociedad, y la Escritura nos dice: confía en el Señor, Él te guiará nuestros pasos y su Espíritu nos guardará. Amén. Vamos a orar entonces. Dale gracias al Señor para terminar este tiempo. Conrado levantó la mano. No sé si quiere decir algo. Perdón, es la hermana Lacey. El hermano
Bajo la manito. Muy Hermana buenos días Lexi. a todos. Sí, señor pastor, es que quiero pedirles oración porque hoy es la cirugía de mi hija al mediodía, entonces quería pedirles ese favor. Ah, sí, claro que sí, mi hermano. Sí, hermana, un paréntesis aquí, amados hermanos. La hija de nuestra hermana Lexi, ahorita en la mañana, primeras horas, es sometida a una cirugía muy delicada en Cali de corazón abierto. Entonces es una situación, como usted entenderá, muy compleja y pues le pedimos que nos apoyen en esa oración para que Dios conceda el favor que le pedimos y dirija a esos médicos en ese momento, en ese tiempo. Y que les dé fortaleza a la hermana Alicia, a Benjamín, sus padres, nuestros hermanos. ¿Sí? Amén. Nos acompañan entonces en la oración, hermano. Muchas gracias. Amado Padre, aquí estamos, puestos de acuerdo, tus santos, tus hijos, dándote gracias por este día que nos permites comenzar, por la palabra que nos das, donde nos recuerda, Señor, el Evangelio, que nos salva, que nos santifica y que produce fe en nosotros, y que nos corrige y nos redarguye, Señor, para ser, Señor, santos y semejantes a ti. Señor, gracias por esa palabra que hoy nos das, donde nos invita, Señor, a que estemos atentos para evaluar el uso que estamos dando a la autoridad que hemos recibido en nuestras labores, en los lugares donde nos desempeñamos, Señor, para que te glorifiquemos a ti en todo lo que hagamos, Señor, y que seamos éticos en eso que debemos hacer y cómo hacerlo. Ayúdanos, Señor, y que nos evaluemos cada uno de nosotros y que busquemos con corazón sincero ser humillados, Señor, y que Cristo sea glorificado y exaltado, porque de Él es la gloria y no para los hombres ni para nosotros. Señor, que seamos humildes y que hagamos buen uso de la autoridad que tengamos, Señor, y que respetemos a nuestras autoridades a sí mismos, Señor, y que nos sometamos y vivamos conforme a esta verdad del Evangelio. Ayúdanos en ello, Señor, en todas las esferas donde estemos. Padre, puesto de acuerdo, te queremos pedir, Señor, toda esa bondad misericordiosa para Lacey y Salsa, Señor, la hija de nuestros hermanos Lacey y Benjamín, que en estos momentos se encuentra presta a ser sometida a una cirugía muy delicada en su corazón. Ese órgano que tú le has dado al cuerpo de ella para que lata y para que dé vida a su cuerpo, Señor. Padre, tú sabes la situación de salud que está viviendo, lo que los médicos y especialistas han evaluado y han determinado, y por eso en el conocimiento y la ciencia que les has dado han determinado hacer esa cirugía, Señor, para mejorar el estado de su corazón. Tú has dado el saber, Señor. Presentamos delante de ti ese momento allá en el quirófano en la ciudad de Cali. Dirige las manos de los médicos, Señor. La integridad de nuestra hermana Lacey está en tus manos, Señor. Tú guardas a tus hijos y tú les cuidas, Señor. Te pedimos, Padre, humildemente que concedas ese favor de que todo salga bien, Señor. Que se restaure y que esas manos maravillosas de esos cirujanos sean guiadas por tu poderoso Espíritu, Señor, y que obren con sabiduría para el bien de ellas, Señor. Permite que todo llegue a buen término, Señor, que se recupere, Señor, y que ella regrese al seno de su casa para compartir muchos más momentos en compañía de su amada familia que tú le has dado y en la iglesia, Señor, donde le has traído. Gracias, Señor, por este momento. Bendecimos ese momento allá en el quirófano, en la clínica en Cali, Señor, y sabemos, Señor, que tú estás al cuidado y guardarás en completa paz, Señor, todo este tiempo y todo este momento. Estaremos atentos de ellos, Señor, seguros, tranquilos, esperando confiadamente en ti, porque tú eres soberano, tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor, y siempre nos darás lo mejor porque eres bueno, Señor. Esperamos seguros, tranquilos en ti, mi amado Señor. Guarda en completa paz el corazón de su amada familia, Señor, esa familia de sangre que le has dado a tu hija Lacey, Señor. Gracias por este momento. Bendecimos y pedimos tu bendición para nuestros hermanos y para ese momento, Señor. Gracias, Padre, entonces, por este tiempo que nos has permitido compartir, donde hemos sido alimentados con tu palabra, Señor. Que pongamos por obra esta verdad, que la recordemos para que sigamos en esa lucha, creciendo en santidad y derrotando a nuestra carne, Señor, que es muy
sutil y Señor, y muchas veces nos tienta y caemos, Señor. Ayúdanos siempre a estar atentos a ellos, Padre. Oramos por todos los que estuvimos aquí. Guárdanos en tu verdad. Oramos por nuestras familias, por las iglesias representadas aquí, Señor. Guárdanos en este día. Líbranos del mal y del peligro, Señor. Danos para hoy la provisión que tienes para nosotros y permite que hoy podamos hacer todo lo que hemos planeado, Señor. Y como lo aprendimos hoy, todo lo hagamos para tu gloria y que seas tú el que brille en nuestras vidas en este día, Señor. Danos, Señor, esa bendición y ese regalo que te pedimos humildemente. Danos tu bendición para terminar este tiempo y quedar, Señor, en tus manos en este resto de... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, mi hermano. Si hay algún comentario que alguien quiera hacer, bien puede hacerlo, sino para que entonces podamos despedirnos, hermano, y desear que tengan un excelente día de gran bendición, aferrados a la presencia del Señor y, como aprendimos hoy, buscar el servicio los unos a los otros, ¿no? Servirnos los unos a los otros. Mis amados hermanos, entonces, un gran abrazo, gracias y paz a sus vidas, el Señor me los continúe bendiciendo. Bendiciones para todos. Amén, muchas gracias. Feliz día, Dios los guarde. Amén, amén. Bendiciones, un feliz día. Bendiciones.